Bienvenido a un nuevo video de Critical Maze. Hoy hablaremos de poderes reductores de daño. En este video hablaremos de 4 poderes porque todos ellos tienen un efecto muy similar. Los poderes son Toughness, Invulnerability, Impervious e Invincible. Veamos en qué se parecen todos estos poderes. Si leemos el efecto de dureza nos dice: reduce el daño sufrido en 1. Invulnerabilidad. Reduce el daño sufrido en 2. Imperturbable. Reduce el daño sufrido en 2. Vamos a leer únicamente esta parte del poder para compararlo con los demás. Invencible. Reduce el daño sufrido en 2. De modo que, tanto dureza como invulnerabilidad, imperturbable e invencible tienen un efecto que nos dice que se reduce el daño sufrido. En el caso de dureza, lo reduce en 1 y los otros 3 poderes lo reducen en 2. Esto significa que invulnerabilidad, imperturbable e invencible tienen el mismo efecto, reducir el daño sufrido en 2. Podemos ver que la diferencia entre estos 3 viene en la segunda parte del efecto, ya que invulnerabilidad no tiene un efecto adicional, mientras que imperturbable nos dice, cuando este personaje vaya a sufrir daño por un ataque, tira un dado de 6 caras. Si el resultado es 5 o 6, el daño sufrido se reduce a 0. No obstante, seguimos hablando de reducir daño sufrido. Y en el caso de invencible nos dice: puede reducir el daño penetrante y sufre un máximo de 3 daños a la vez. Primero vamos a analizar esta parte del poder en la que todos se parecen, reducir el daño sufrido. Para esto necesitamos entender cómo funciona el daño en HeroClix. En primer lugar, recordar que todos los términos en español que aparecen en este video están tomados de la traducción oficial al español del rulebook, y el daño sufrido equivale a damage taken. Esto aparece por primera vez en el paso número 5 de un ataque durante la secuencia de daño, en la página número 13. Es importante tener la equivalencia de este término ya que hay otros 3 muy similares, todos son daños, y hay una secuencia lógica entre uno y otro. Las equivalencias son las siguientes: daño normal, normal damage; daño infligido, damage dealt; daño sufrido, que es el que nos interesa, es igual a damage taken. Estos 3 conceptos aparecen en la página 15, y en la página 16 tenemos el cuarto. Daño girado equivale a damage clicked. Una vez aclarado esto, veamos por qué hay tantos daños diferentes y cómo funcionan. En primer lugar tenemos el daño normal. Este es el daño que el personaje es capaz de hacer con un ataque. Cuando realizamos un ataque, el objetivo es dañar al oponente. Ese daño va a depender de nuestro daño normal. Usualmente va a ser nuestro valor impreso en el dial. Sin embargo, también puede ser un valor calculado. Esto aplica únicamente cuando hay modificadores. Por ejemplo, utilizar el poder de Perplex para aumentarnos el daño, o el oponente utilizando Perplex para reducir el daño. Daño más 1, daño menos 1, o algún otro efecto como Close Combat Expert que nos puede dar daño más 2, etc. Valores calculados se refieren a eso, cuando el daño normal tiene algún modificador que lo aumenta o lo reduce. Y finalmente, el daño normal también puede ser reemplazado por otro efecto. Aquí vamos a encontrar poderes y habilidades que nos dicen: cuando el personaje haga un ataque, utiliza este valor en lugar del daño normal, o aplica este efecto en lugar del daño normal. Veremos ejemplos de esto durante el video. Una vez que se ha determinado cuál es el daño normal, ya sea valor impreso, valor calculado o valor de reemplazo, este pasa a la siguiente fase del daño, que es el daño infligido, es decir, la cantidad de daño que ese ataque va a infligir en el oponente. Este valor viene directamente del paso anterior, por lo tanto va a ser exactamente el mismo, ya sea el valor impreso, el valor calculado o el valor o efecto de reemplazo. Sin embargo, puede ser alterado por efectos que afecten al daño infligido. El más común es el Critical Hit, el doble 6, ya que este nos da más 1 al damage dealt, al daño infligido, y es por eso que no se debe calcular nunca el más 1 del doble 6 durante la fase del daño normal. Esto quedará más claro en los ejemplos que veremos más adelante. Una vez que se ha determinado cuál es el daño infligido, pasa a la siguiente etapa, el daño sufrido. Ya sé cuánto daño puede hacer mi personaje con el ataque, ya sé cuánto daño puede hacerle ese ataque al oponente, y ahora en el daño sufrido vamos a ver la cantidad de daño que el oponente recibe del ataque. Y esto va a depender del oponente mismo. Tomamos el valor de daño infligido y aplicamos efectos que reduzcan o afecten al daño sufrido. Y este es el término que nos interesaba para los poderes reductores. Finalmente, el daño sufrido se convierte en el daño girado.
y es la cantidad de veces que gira el dial hasta detenerse tras aplicar el daño sufrido. El dial obviamente va a detenerse cuando hayamos girado la cantidad de veces necesarias, es decir, si mi daño sufrido fue 3, giro el dial 3 veces. A veces puede detenerse antes, debido a diferentes efectos, por ejemplo, los stop clicks. Si yo hago 3 daños y el personaje oponente va a sufrir 3 daños, pero giro una vez el dial y aparece un stop click, entonces me detengo. Y sin importar que mi daño sufrido haya sido 3, en realidad el daño girado fue únicamente 1. Esto también pasa cuando los personajes llegan a un clic de KO. Yo puedo tener un valor de daño sufrido de 5, es decir, el personaje oponente debería recibir 5 daños. Sin embargo, si estaba a 2 clics de su primer línea de KO, el daño girado va a ser únicamente 2, porque recordemos que por regla, los personajes solamente giran su dial hasta llegar hasta la primera línea de KO. Para que todo esto nos quede muy claro, vamos a revisar varios ejemplos. Empezamos con el número 1, valor impreso. Wasp realiza un ataque contra Black Mamba. Hacemos nuestra tirada de ataque, es exitosa. Por lo tanto, hacemos hit. Y haremos un total de 2 daños, ya que es nuestro daño impreso. Ese será nuestro valor de daño normal, ya que no tenemos ningún modificador. El daño infligido será entonces 2, porque tampoco tenemos ningún efecto que modifique el daño infligido. Y debido a que el oponente no tiene ningún poder que le permita reducir el daño sufrido, entonces el daño sufrido será 2. Tras aplicar el daño vemos que pasa del clic número 1 al clic número 3. Por lo tanto, giró 2 veces. Esto significa que su daño girado fue de 2. La mayoría de los ataques se van a resolver siempre así. El daño normal va a ser el daño impreso de nuestro personaje. Seguramente no tendremos ningún efecto que modifique el daño infligido, por lo tanto será el mismo valor, ya que en realidad efectos que modifiquen el damage dealt más allá del critical hit yo no recuerdo ningún otro, ni elementos de juego que lo modifiquen, más que un personaje, un científico extraño, que espero buscar la foto y ponerla en la edición de este video. Pero fuera de esos dos, fuera del critical hit y este personaje, yo no recuerdo otro efecto en el juego que modifique el damage dealt. Por lo tanto, seguramente siempre el daño infligido va a ser el mismo que tuvimos en el daño normal. El daño sufrido va a depender de los poderes reductores del oponente, que aunque sí son muy comunes, pues hay muchos otros que no tienen reductores, por lo tanto el daño sufrido va a ser el mismo que el daño infligido. Finalmente el daño girado pues sí va a depender de en qué clic esté el oponente, ¿no? Si está en sus clics finales puede que gire menos del daño que sufrió, pero durante la mayor parte de la partida seguramente el daño girado va a ser el mismo que el daño sufrido. Colocamos un token a nuestro personaje indicando que la close action ha finalizado. Ejemplo número 2, valor calculado. En este ejemplo tenemos a Ant-Man, quien utiliza su poder de Perplex para darle +1 al daño a Wasp. Wasp realiza un ataque. La tirada es exitosa. Ahora debemos calcular el daño normal. Es aquí donde vamos a sumar el modificador que Ant-Man nos dio al daño. Nuestro daño normal entonces sería el daño impreso, +1 por el modificador que nos dio Ant-Man, y nuestro valor de daño normal sería 3. Este número pasa a la siguiente etapa, daño infligido. Debido a que no hay ningún efecto que altere el daño infligido, nuestro daño infligido sería 3. Este valor pasa a la siguiente etapa. No hay ningún efecto que modifique el daño sufrido, por lo tanto sería 3. Hacemos 3 clics de daño. Black Mamba pasa del clic número 1 al clic número 4, eso significa que su dial giró 3 veces y el daño girado sería 3. Colocamos un token a nuestro personaje indicando que la close action ha finalizado. Ejemplo número 3, valor calculado aplicando la regla de 3. En este ejemplo tenemos a muchos Vengadores contra Black Mamba. Vamos a utilizar el Perplex de Black Widow para modificar el daño de Wasp en +1. Vamos a utilizar el Perplex de Black Panther en Wasp para modificar el daño en +1. Vamos a utilizar el Perplex de Capitán América en Wasp para modificar el daño en +1. Y como lo que queremos es destruir a Black Mamba con un ataque, vamos a modificar el daño de Wasp en +1 con el Perplex de Ant-Man. Esto significa que utilizamos 4 modificadores +1 en el daño de Wasp. Ahora ataco con Wasp a Black Mamba. Realizo mi tirada de ataque, es exitosa y es momento de calcular el daño normal. Mi daño impreso es de 2 y tengo +4 al daño.
Sin embargo, recordemos que por regla, ningún valor de combate puede ser modificado en más de 3 o menos de 3. Y cuando este fuera el caso, la suma de todos los modificadores se congela en más 3 o menos 3, dependiendo cuál sea el caso. En este ejemplo tenemos más 4. Como no puede llegar hasta esa cifra, se queda en más 3. Esto significa que mi daño normal sería 2 más 3 igual a 5. No hay ningún efecto que modifique el daño infligido, por lo tanto sería 5. No hay ningún efecto que afecte al daño sufrido, por lo tanto sería 5. Y finalmente, Black Mamba, después de recibir 5 daños, pasó del clic número 1 al clic número 6, por lo tanto su daño girado es 5. Llegó a un clic de KO y es removida del mapa. Colocamos un token a nuestro personaje indicando que la Close Action ha finalizado. Ejemplo número 4, daño normal dividido. En la sección del daño normal nos explican que este tipo de daño puede dividirse entre varios personajes. Esto aplica para aquellos personajes que, al realizar un ataque, son capaces de atacar a más de un objetivo. El ejemplo más común es con personajes que pueden realizar ataques a rango contra más de un objetivo, es decir, aquellos que tienen impreso en su base más de un relámpago, indicando la cantidad de oponentes que pueden seleccionar como objetivo con un mismo ataque. Veamos este ejemplo. Wasp puede atacar a 2 personajes con un solo ataque. En este caso vamos a seleccionar como objetivo a los 2 que tenemos en pantalla, Black Mamba y Songbird. Tras realizar la tirada de ataque vemos que impactamos a ambos objetivos. Esto significa que ahora mi valor de daño, que es 2, puedo repartirlo entre ellos. Puedo asignarle 2 a Black Mamba y 0 a Songbird. Puedo asignarle 2 a Songbird y 0 a Black Mamba. O puedo asignarles 1 y 1. Como mi objetivo es hacerle daño a ambas, vamos a seleccionar un daño para cada una. Y realizamos la secuencia por separado. Empecemos con Songbird. Mi daño normal es 1. Debido a que no hay elementos que modifiquen el daño infligido, es 1. Ella no tiene reductores, sufre un daño y finalmente pasó del clic 5 al clic 6. Por lo tanto, el daño girado es 1. Llega a un clic de KO y se remueve del mapa. Ahora hacemos lo mismo con Black Mamba. Le asigné un daño, por lo tanto el daño normal es 1. No hay nada que modifique el daño infligido, por lo tanto es 1. No tiene reductores, por lo tanto sufre un daño. Y finalmente pasa del clic 1 al clic 2, por lo tanto su daño girado es 1. Es importante recordar, para otros efectos que pudieran aplicar con estas situaciones, que aunque hacemos el cálculo de daño por separado, se considera que ambas secuencias sucedieron simultáneamente. Es decir, ningún personaje fue dañado antes que el otro, sino que recibieron el daño al mismo tiempo. Pero obviamente no podemos representar esto físicamente, por lo tanto hacemos las secuencias por separado, pero sucedieron simultáneamente. Ejemplo número 5. Daño dividido más Critical Hit. Para hacer esto un poco más rápido, vamos a decir que sucedió exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior, pero esta vez mi tirada de ataque fue un doble 6. Debido a que seleccioné 2 objetivos y a cada uno le asigné un daño de mi daño normal, de mi daño impreso, vamos a resolver las secuencias de cada uno por separado. Empezamos con Songbird. Mi daño normal es 1. Sin embargo, mi tirada de Critical Hit me dice que me da más 1 al daño infligido en cada oponente. Cada oponente que haya sido hiteado por ese ataque va a aplicar ese daño más 1. Y esa es la parte importante. Por lo tanto, mi daño infligido sería 1 del daño normal más 1 del Critical Hit, un total de 2 daños. Debido a que no hay efectos que reduzcan el daño, sufre 2 daños. Sin embargo, estaba en el clic número 5 y al girar el dial y llegar al número 6, llega a un clic de KO. Se detiene ahí, es removido del mapa y el daño girado fue igual a 1. Aunque sufrió 2 daños, únicamente giró una vez. Ahora vamos con Black Mamba. Daño normal, 1. Y sucede lo mismo que con Songbird. Debido a que fue atacada o fue hiteada por ese ataque de doble 6 de Critical Hit, recibe más 1 al daño en el Damage Dealt. Por lo tanto, tenemos 1 más 1 igual a 2 daños. No tiene efectos que afecten al daño sufrido, por lo tanto, 2 daños. Y finalmente pasó del clic número 1 al clic número 3, por lo tanto, su daño girado son 2. Ejemplo número 666. Daño más 3 y Critical Hit.
Ahora que ya entendimos un poco mejor las secuencias de daño, voy a ir más rápido con las explicaciones para que este video no se lleve media hora. Realizamos nuestra tirada de ataque y tenemos un doble 6. Mi daño normal, mi daño impreso, es 2. Pero supongamos que en esta acción, aunque no se vean en pantalla, 3 personajes aliados me dieron +1 al daño con Perplex, de modo que tendría modificador +3. 2 más 3, 5 daños. Mi valor de daño normal es 5. Pasa a la siguiente etapa, daño infligido. Esta vez sí tengo un efecto que modifica el daño infligido. Ese doble 6, ya que me da +1 al damage dealt, al daño infligido. Y es aquí donde vamos a sumarlo. 5 de mi daño normal más 1 es igual a 6. Debido a que no hay reductores, el daño sufrido es igual a 6 y el daño girado es igual a 5, ya que aunque recibió o debió haber recibido 6 daños, pasó del clic número 1 al clic número 6, donde llegó a un clic de KO, su dial giró únicamente 5 veces. Ejemplo número 7, valor de reemplazo. Realizamos un ataque de Black Panther hacia Songbird. El ataque es exitoso. Mi daño normal sería el daño impreso, 2, pero voy a utilizar mi poder de Blades, Claws and Fangs, el cual me indica tirar un dado, y después utilizar ese valor del dado en lugar del daño normal, por eso lo llamamos valor de reemplazo. Obtuve un 4, por lo tanto, mi daño normal sería 4, porque ese valor reemplaza o se utiliza en lugar del daño normal. No tengo efectos que modifiquen el daño infligido, por lo tanto haría 4. No hay efectos que modifiquen el daño sufrido, por lo tanto sería 4. Y el daño girado sería 3, ya que Songbird pasó del clic número 3 al clic número 6. Su dial giró 3 veces. Ejemplo número 8, valor de reemplazo más Critical Hit. Para agilizar esto es exactamente el mismo ejemplo anterior, solo que esta vez tenemos Critical Hit. Mi daño normal, voy a usar el daño de mis garras, el daño de reemplazo sería 4. Y debido a que el Critical Hit me modifica el daño infligido en +1, vamos a tener un daño infligido de 5. No hay efectos que alteren el daño sufrido, por lo tanto 5. Y finalmente el daño girado será 3, porque pasó del clic número 3 al clic número 6. Llega un clic de KO, es removido del tablero y le asignamos un token a nuestro personaje indicando que la Close Action ha finalizado. Ahora que tenemos claros todos estos conceptos de daño, pasemos a los ejemplos con nuestros poderes de defensa. Para agilizar estos ejemplos vamos a asumir que en todos los casos los ataques son exitosos y únicamente seguiremos la secuencia del daño que haría cada ataque. También vamos a asumir que tras realizar los ataques colocamos un token al personaje que realizó la acción. Vamos con el ejemplo número 9, Toughness. En este ejemplo Black Widow realiza un ataque contra Titania. Su daño normal es 2, su daño impreso, daño infligido sería 2 y en el daño sufrido es donde aplicamos los efectos de nuestros poderes de defensa, ya que dureza reduce el daño sufrido en 1. Por lo tanto, 2 menos 1 únicamente sería un daño sufrido y tras aplicar el daño el dial giró una vez, por lo tanto el daño girado es 1. Veamos otro ejemplo para que quede claro. Mi daño normal es 2, pero antes de realizar el ataque utilicé el Perplex de Black Widow sobre su propio daño para darle daño +1. El ataque es exitoso, tendríamos 2 más 1 igual a 3 de daño normal. El daño infligido sería 3 y en la etapa del daño sufrido aplicamos el reductor nuevamente. Reducimos el daño sufrido en 1, por lo tanto el daño sufrido sería 2. Tras aplicar el daño, el dial giró 2 veces, por lo tanto el daño girado sería 2. Ejemplo número 10. Invulnerability. Vamos a utilizar los mismos dos ejemplos que en el caso anterior, solo que esta vez contra un personaje que tiene el poder de invulnerabilidad. Nuestro daño normal es 2, daño infligido es 2 y en el daño sufrido esta vez reducimos el daño en 2. Por lo tanto, 2 menos 2 igual a 0. Eso significa que este ataque no le haría daño al personaje oponente y por lo tanto el daño girado también sería 0, puesto que el dial no se movió. En el segundo ejemplo utilizaríamos el Perplex de Black Widow para darle +1 al daño. Por lo tanto, mi daño normal sería 3, daño infligido sería 3 y en el daño sufrido tendríamos 3 menos 2 por el poder reductor. El daño sufrido sería 1, por lo tanto el daño girado sería 1. Siguiente ejemplo. Impervious. Vamos a hacer los mismos dos ataques. Realizamos el primer ataque, nuestro daño normal es 2, el daño infligido es 2 y al llegar al daño sufrido vemos que Imperturbable reduce el daño sufrido en 2,
Por lo tanto, sería 0 y el daño girado sería 0. La segunda parte del poder se aplica únicamente cuando este personaje vaya a sufrir daño por un ataque. Y en este caso, debido a que el daño sufrido es 0, pues por eso no se activó. Veamos un ejemplo donde utilicemos esta parte del poder. Utilizamos Perplex más 1 al daño. Hacemos el ataque, tendríamos un daño normal de 3. Daño infligido, 3. Daño sufrido, restamos 2 por la primera parte del poder, reduce el daño sufrido en 2 y el total es 1. Este personaje debería sufrir un clic de daño. Sin embargo, es aquí donde aparece esta segunda parte del poder. Cuando este personaje vaya a sufrir daño por un ataque, es decir, después de reducir los dos daños, si el resultado fuera un número superior a 0 que le vaya a causar daño a este personaje, entonces se activa esta segunda parte y nos dice que tiremos un dado y si el resultado es 5 o 6, el daño se reduce a 0. Realizamos nuestra tirada de Impervious y en este caso vemos que no obtuvimos un 5 o un 6. Por lo tanto, el personaje recibiría un clic de daño. Por el contrario, si hubiéramos obtenido una tirada de 5 o 6, no habría recibido ningún daño. Al final, el daño sufrido habría sido 0 y por lo tanto el daño girado habría sido 0. Este poder es capaz de reducir cualquier excedente de daño a 0, volviendo a nuestro personaje realmente imperturbable. Sin embargo, sabemos que sin importar qué tan buena sea una defensa, siempre habrá una contraestrategia para eso. Y en este caso, en HeroClix hay un tipo de daño que es capaz de ignorar estos reductores, el daño penetrante. Ejemplo número 12, Penetrating Damage. Dentro de la descripción del daño normal nos dicen que el daño normal también puede ser penetrante. Veamos a qué se refiere esto. En la página 16 nos explican que el daño penetrante es un tipo de daño infligido que no puede ser reducido. Veamos unos ejemplos. Scarlet Witch tiene un poder de ataque que se llama rayo penetrante o rayo psíquico. El poder nos indica distancia, es decir, hay que darle una range action para activar este poder. Y el efecto nos dice, realiza un ataque a distancia. El daño infligido por este ataque es penetrante y esto significa que no puede ser reducido. De modo que si atacáramos con Scarlet Witch a Titania, que tiene dureza, haríamos 2 daños, es nuestro daño normal, nuestro daño impreso. El daño infligido sería 2 y el daño sufrido sería normalmente 2 menos 1. Sin embargo, debido a que rayo penetrante o rayo psíquico dice que hace daño penetrante y este no puede ser reducido, no podemos aplicar el efecto de dureza que nos dice reduce el daño sufrido en 1. De modo que el daño sufrido sería 2 y el daño girado sería 2. Si utilizáramos el mismo ataque contra Mac X, sería exactamente el mismo caso. Nuestro daño normal es 2, daño infligido 2. Debido a que el daño infligido es penetrante, no puede ser reducido. Esto significa que el daño sufrido sería 2 y el daño girado sería 2. Finalmente, ¿qué pasaría contra un personaje que tiene imperturbable? Exactamente lo mismo de los dos ejemplos anteriores. Mi daño normal es 2, el daño infligido es 2. Debido a que es penetrante, no puede ser reducido. Es decir, esa primera parte del poder de imperturbable es ignorada porque no se puede reducir. Y la segunda parte también es ignorada porque, aunque va a recibir 2 daños, no podemos tirar el dado porque ese daño no puede ser reducido y ese segundo efecto lo que hace es reducir el daño a 0. Por lo tanto, al final el daño sufrido sería 2. En resumen, podríamos decir que el daño penetrante contrarresta los efectos de estos 3 poderes. Y es aquí donde tiene su oportunidad de brillar el poder de Invincible. Ejemplo número 13, Invincible. Realizamos un ataque con Scarlet Witch hacia Titania. Nuestro daño normal es 2. Nuestro daño infligido es 2. Y además, como utilizamos rayo penetrante, esto significa que el daño infligido no puede ser reducido. Sin embargo, al llegar al cálculo del daño sufrido, se activa Invincible, que nos dice, reduce el daño sufrido en 2. Normalmente, como vimos en los ejemplos anteriores con los otros poderes de defensa que reducían el daño sufrido en 2, aquí no podríamos reducirlo. Sin embargo, la segunda parte de Invencible nos dice, puede reducir el daño penetrante. Esto significa que aunque el daño penetrante no pueda ser reducido, este poder sí puede hacerlo. Y nuestro cálculo quedaría 2 menos 2 igual a 0. La magia de Invencible entonces es que tiene la capacidad de reducir el daño penetrante. Además, una tercera parte nos dice, sufre un máximo de 3 daños
a la vez. Cada que lo atacamos o cada que este personaje recibe daño de alguna fuente o efecto, no puede recibir más de 3 daños. Aunado a su reductor de 2 y a que puede reducir daño penetrante, esto se traduce en lo siguiente. Si el daño infligido es 3, este personaje sufriría un daño, porque reduce 2. Si el daño infligido es 4, este personaje recibiría 2 daños. Si el daño infligido es 5, este personaje sufriría 3 daños, porque reduce 2. Si el daño infligido es 6, recibiría 3 daños, porque aunque solo reduce 2 y normalmente debería sufrir 4 daños, esa última parte del poder nos dice que no puede sufrir más de 3 daños a la vez. Si mi ataque le hace 6 clics de daño o más, 6, 7, 8, 9, 10, lo que sea, este personaje únicamente va a poder recibir 3 daños de ese ataque. Finalmente, presentaremos unas notas muy importantes para entender en qué situaciones sí aplica y en cuáles no el uso de estos poderes de defensa. Debido a que los poderes nos dicen que reducen el daño sufrido, es importante saber que existen otros elementos del juego y otros efectos que pueden hacer daño a los personajes aunque no sean ataques. Veamos unos ejemplos. El más común es el knockback damage, el daño por retroceso, que ya hemos explicado en otros videos. Este tipo de daño, aunque no es un ataque, porque sabemos que se hace después de resolver un ataque, empujamos al oponente y si choca o cae de un edificio o se cumple alguna de las otras condiciones que causan daño por retroceso, entonces aplicamos ese daño y únicamente se calcula de la siguiente forma. El daño por retroceso es damage dealt, es daño infligido. A ese daño podemos aplicar el reductor en el daño sufrido. En este ejemplo, Scarlet Witch hace un ataque contra Mac X y lo empuja por el borde. Este personaje cae del segundo nivel al primero y normalmente recibiría 2 daños de knockback damage. Sin embargo, tiene un poder reductor que le permite reducir en 2 el daño sufrido. Por lo tanto, sería 2 menos 2 igual a 0. Y no sufriría ningún daño por haber caído, ya que su poder le permite reducir 2 daños. Si esto le hubiera pasado a un personaje que únicamente tiene dureza, entonces habría recibido un daño por la caída, porque serían 2 clics de knockback damage menos 1 por dureza y recibiría únicamente un daño. Otro ejemplo sería el poder de Poison, veneno. Este poder se activa con una acción gratuita y nos dice: si este personaje no se ha movido ni ha sido colocado este turno, inflige un daño a todos los personajes enemigos adyacentes. En este ejemplo, Wasp no se ha movido ni ha sido colocada este turno, por lo tanto activamos Poison. Le doy una acción gratuita y voy a infligir un daño en todos los oponentes adyacentes. Sin embargo, vemos que Titania tiene Toughness, tiene dureza, y haríamos el cálculo. Daño infligido 1 menos 1 por dureza y le haríamos 0 daños. Es decir, los poderes reductores pueden reducir el daño de Poison. Ahora, los dos tipos de daño más comunes que no pueden ser reducidos por ninguno de estos poderes son el Critical Miss y el daño por sobreesfuerzo. Veamos este ejemplo. Mac X tiene un token de acción del turno anterior. Realiza un ataque contra Wasp y su resultado es doble 1, fallo crítico. Esto significa que, además de que el ataque falló, este personaje debe recibir un daño inevitable. En la página número 16 nos lo aclaran. Daño inevitable. El daño inevitable es un tipo de daño infligido que no puede ser reducido y no se puede evitar que sea sufrido o infligido mediante ningún efecto. Y además nos ponen un recuadro negro que lo aclara aún más. Si se inflige daño inevitable a un personaje, sufrirá ese daño. Por ejemplo, si un personaje tiene un efecto que dice no puede ser dañado, el personaje sufrirá el daño inevitable igualmente. Por lo tanto, no importa qué poder reductor tengan, ese daño de Critical Miss va a hacerse sobre este personaje. Le hacemos el clic de daño inevitable del Critical Miss y vemos que llega al clic número 2 donde tiene el poder de defensa de invulnerabilidad. Colocamos el token de acción indicando que esta acción ha finalizado y entonces este personaje está sobreesforzado debido a que recibió una segunda acción en 2 turnos consecutivos, tiene 2 tokens de acción y por lo tanto se hace acreedor a un pushing damage o daño por forzar, que también nos lo explican en la página 16. El daño por forzar es un tipo de daño infligido que no puede ser reducido y no se puede evitar que sea sufrido o infligido mediante ningún efecto, salvo aquellos que mencionen específicamente el daño por forzar, como por ejemplo el poder de defensa de Willpower, que también ya explicamos en otro video. Debido a que Mac X no tiene ningún poder o efecto que le permita reducir el daño por forzar, recibe ese clic de daño por forzar a este personaje en 2 turnos consecutivos sin importar
que tenga ese poder reductor. Con esto finalizamos con los ejemplos más comunes en los que estos poderes pueden interactuar. Si tienes alguna duda o hay algo en los ejemplos que no te cuadra o que crees que está mal o no funciona así, por favor deja tu pregunta o tu comentario en la sección de comentarios para que podamos checarlos. Recordemos que el objetivo de este canal es aprender a jugar HeroClix, pero además es aprender a jugarlo bien, con todas sus reglas como debe ser, sin hacer trampas, y esto inevitablemente lleva a que algún momento, debido a la cantidad de reglas, todos podamos cometer algún error o malinterpretar alguna regla. Yo me he equivocado en algunos videos y cuando me doy cuenta o alguno de ustedes me lo hace saber, lo hemos corregido en los videos posteriores. Por lo tanto, nunca dudes en dejar tu comentario, ya que esta comunidad se alimenta de la retroalimentación de todos. Si crees que este video es útil o podría serle útil a alguien más, por favor compártelo con ellos. Como siempre, te agradezco por ver el video y suscríbete si quieres recibir notificaciones cuando los nuevos videos estén en línea.